Bienvenido, bienvenida. Qué alegría estar juntos otra vez y dispuestos a abrir las escrituras para estudiar la palabra de Dios. En la familia Nuevo Getsemaní es de regocijo que tú tomes este tiempo para acompañarnos en el análisis de la palabra que nos orienta, nos enseña, nos guía, nos prepara para la comunión con nuestro Padre. Hoy continuamos con el estudio en la carta a los Gálatas. Estudiaremos los últimos versículos del capítulo 3 y el capítulo 4, en donde encontramos esta lección que nos habla acerca de los hijos de la promesa. Veamos entonces qué tenemos para hoy. Los hijos de la promesa, capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Te pregunto, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Tristemente, muchas personas han intentado cumplirla para obtener la salvación, pero hay que decirlo de verdad, no lo han logrado. ¿Por qué? Pues la lección de hoy nos explicará. Pero si la ley es de Dios, ¿por qué estamos diciendo esto? Algún beneficio debe tener. Y es cierto. Llamémosle entonces beneficio al hecho de que la ley nos expone nuestra pecaminosidad y nos muestra la necesidad de un Salvador. Con el estudio de hoy quisiéramos lograr esta competencia, esta capacidad en tu corazón, que puedas aceptar que nada más que la fe en Jesucristo es suficiente para el perdón de los pecados y para vivir en obediencia y servicio a Dios. Recordemos que, lo hemos señalado en lecciones anteriores, la epístola a los Gálatas exhorta al creyente a reconocer que el buscar algo para merecer la salvación es contrario a la fe. Entonces, ¿qué nos enseña la carta a los Gálatas hoy? Nos habla acerca de los hijos de la promesa, capítulos 3 y 4 de Gálatas. Y señala en primer lugar que los hijos de la promesa son liberados y adoptados por fe. Los versículos 23 al 29 de la carta a los Gálatas nos enseñan, y tengo conmigo el libro de Dios, espero que usted también lo tenga y lo pueda consultar. En estos versículos, el escritor de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, señala, enseña que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido identificados con Él por medio de nuestra decisión de recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Déjeme leerle estos versículos. Pero antes que viniese la fe, dice el apóstol, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Señala el apóstol entonces en esta porción que la ley fue dada para revelarle a los humanos la necesidad de un Salvador. Porque como lo explica en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, la ley de Moisés era un medio de bendición que Dios le dio a los israelitas y a todos los hombres, por cierto, en aquel momento, para poder acercarse a Él. Pero ya hemos estudiado en lecciones anteriores que la ley producía gente bajo maldición. Dice el apóstol que la ley fue nada más el ayo para guiar a las personas que estaban bajo la ley hacia Cristo. La palabra que se usa aquí, se traduce como ayo, es una expresión griega en la que se usaba, por cierto, para referirse a un esclavo de la casa de los señores, a quien el padre le encomendaba la orientación, la dirección, la educación de su hijo o de sus hijos, si en el caso era más de uno, especialmente para los varones, y especialmente si él era el primogénito. Porque según la ley romana, un niño estaba apto para aceptar y administrar la herencia que su padre le había legado cuando cumplía los 16 años. Así que entre los 14 y los 16 años ya se le consideraba apto para manejar las posesiones que su padre le había heredado. Mientras no cumplía esa edad, era necesario que tuviera un curador, es decir, una persona que lo guiara, un tutor, como le llamamos nosotros hoy, un guía. Él era el que tomaba las decisiones en nombre de ese niño. Cuando el padre moría, por ejemplo, antes de que este muchacho cumpliera los 14 o 16 años, entonces el curador, el ayo, ese esclavo que lo estaba educando, era el que le manejaba sus posesiones hasta que él llegara al momento oportuno para poder ser el administrador de los bienes heredados. Pues bien, aquí el apóstol entonces señala que la ley solo era un ayo, y por cierto era un ayo primordialmente para los judíos, pero a través de los judíos también para las personas que no lo eran y que decidían convertirse en prosélitos. Pero la fe en Cristo, enfatiza el apóstol, lleva a la persona a una relación muy cercana, muy cercana a tal grado que podían usar esa expresión que usaban los niños, una expresión aramea que se usaba para expresar el amor, la cercanía, la confianza del niño con su padre. Esa expresión que aparece en Romanos capítulo 8 y también aquí en Gálatas capítulo 5, la expresión Abba, Padre. También señala el apóstol que el bautismo es como una señal de esa identificación que nosotros hemos tenido con nuestro Padre. Note la forma en que lo expresa el apóstol cuando dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Es que el bautismo
era en aquel tiempo del Nuevo Testamento, y también lo es hoy, una señal externa de la obra interna, de lo que hay dentro del corazón del discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo, comenzando con el bautismo de Juan, pero también el Señor enseñó, y no solamente lo enseñó con palabras al final de su ministerio, sino que lo enseñó con hechos, porque Él también bautizaba, aunque aclara el escritor Juan, que quienes lo hacían eran los discípulos de Jesús, pero bautizaban como una señal de identificación con Cristo. Entonces, desde entonces hasta hoy, se ha practicado el bautismo como una señal externa de esa identificación interna que tiene el discípulo de Cristo con su Padre Celestial. Es por eso que la fórmula bautismal tiene que ser con la plenitud de la deidad. El Señor ordenó: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Note entonces que el bautismo es parte de esa experiencia, es un testimonio externo, reitero, de esta obra interna de comunión con nuestro Padre. Por eso yo te pregunto, ¿ya te has bautizado en agua como señal de esa identificación? Porque si aún no lo has hecho, valdría la pena que hables con tus líderes, con los líderes de tu iglesia, y les pidas que te enseñen, que te expliquen lo que eso significa y que luego lo practiques. Porque esta fue una práctica que aparece desde los evangelios en todo el libro de los Hechos, es decir, como una experiencia de la iglesia cristiana. También señala en el capítulo 4, versículos del 1 al 7, que los hijos de la promesa van de esclavos a hijos. Ya hemos dicho, la ley fue dada para ser un tutor, un curador, un ayo. Le fue dada primero a los israelitas. Pero claro, esa situación también fue extendida a los que no eran judíos. Realmente, por la triste actitud egocéntrica, etnocentrista de los judíos, los gentiles fueron excluidos. Tristemente, en los días de Jesús, los gentiles eran excluidos de la adoración. Había en el templo lo que se llamaba el atrio de los gentiles, donde podían desde muy lejos ver por asomo lo que los judíos estaban haciendo. Pero en el plan de Dios estaba incluir a los gentiles. Así que la ley era un tutor, un orientador. Como decíamos en lecciones pasadas, era como la báscula, como el metro que usa el pediatra. Le dice al pediatra y a los padres del niño si está creciendo suficiente, si está desarrollándose suficiente con su peso, y si no, pues algo está mal. El problema es que la báscula ni el metro le pueden ayudar al niño para que crezca. Solo le dicen que no está creciendo. Así era la ley. La ley le decía al hombre qué debía hacer y qué estaba haciendo mal. Pero no le ayudaba, no le daba fuerza para obtener la comunión con el Padre y la fuerza para obedecerle. Otra vez tenía que acudirse por fe a un sacrificio. Y ahí es donde entraban los animalitos que eran sustitutos por el pecador. Pero dice el apóstol en esta porción que en el momento oportuno vino Cristo para producir la redención. Déjenme leérselo porque vale la pena que tomemos en cuenta las palabras del Señor escritas por el apóstol. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, por medio de Cristo, se produce una adopción. El Padre nos toma como sus hijos, perdonando nuestros pecados y dándonos, como dice San Juan capítulo 1, el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y por lo tanto, recibir los derechos de hijo, a tal grado que le podemos decir, papito. Abba Padre, eso significa, papito lindo, papito mío, papito, aquí te necesito. Dice el apóstol que ahora tenemos el Espíritu de Cristo, está dentro de nosotros, para producir el carácter de Cristo y para darnos una intimidad con el Padre. Por eso señala que de Cristo estamos revestidos. Te pregunto, ¿estás gozando de esa intimidad? ¿O estás luchando para alcanzar, para agradar a Dios? ¿Estás haciendo algo para ver si tú lo logras? Yo te quiero advertir que por nada ni con nada que tú hagas lo lograrás. Es solo por la fe en Cristo Jesús. El apóstol señala también en el capítulo 4, versículos del 8 al 20, que adoptar la ley es someterse a esclavitud, como estos creyentes de Galacia tristemente lo estaban haciendo. Señala que el legalismo es esclavitud. Señaló que los gálatas no eran judíos, eran gentiles, eran no judíos que habían recibido el mensaje de la salvación a través de la administración que el apóstol Pablo les había dado. Y que por lo tanto, adoptar el judaísmo, la ley de Moisés y las prácticas y las normas y todo lo demás, era volverse esclavos. Porque la ley produce esclavos, ya estudiamos, produce gente bajo maldición. Le señala el apóstol en los versículos 8 al 20 que él les anunció el evangelio por una situación especial. Permítame leerle unos cuantos versículos de esta porción porque es bueno leer el contexto de lo que estamos comentando. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como uno de ustedes. Ningún agravio les he hecho. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio.
y no me despreciaron, ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Así que el Evangelio a los Gálatas les fue anunciado por una situación especial que está pasando el apóstol Pablo. Y les dice que Dios los conoce. Oigan, Dios te conoce. Dios sabe tus luchas, tus necesidades y tus debilidades. Por eso Él quiere que tengas una relación muy estrecha con Él, que te conviertas en su hijo. Yo te pregunto, ¿hay en ti una actitud o una acción legalista que te quiera alejar de la fe? ¿Habrá algo que tú estás haciendo para ganarte la misericordia, los favores de Dios, para obtener la salvación? Te advierto, nada que tú hagas te puede dar méritos para con Dios. Solo hay una cosa, la fe en la muerte de Jesucristo como sustituto tuyo. Así que por favor, no le agregues nada a la salvación, solamente cree que Cristo es el Señor, el que murió en tu lugar. Él es tu Salvador. También el apóstol señala que si adoptamos la ley, ese legalismo nos aleja de la verdad. Noten esto, la sinceridad y autenticidad del apóstol está siendo puesta en duda por estos judaizantes. Los quieren apartar de la comunión y del amor que tenían los Gálatas para con Pablo. Los que están alejando de las enseñanzas que el apóstol les había brindado y les había enseñado allí en Galacia. Y Pablo lo sabe, por eso tiene una profunda preocupación y lo lleva a usar una metáfora en la que se compara a él como una madre dando a luz a hijos espirituales. Dice, hijitos míos, una expresión muy amorosa, muy tierna. Hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Era tan grande el sufrimiento del apóstol por estas circunstancias que están viviendo los Gálatas, que están apartándose de la fe en Cristo y agregando el cumplimiento de días, de fechas, de años, de comidas y de otras cosas que Pablo le llama rudimentos, es decir, las cosas elementales de la fe. Eran de la ley. Y la ley, en los argumentos del apóstol, ya está quedando desfasada porque ya vino la verdad que la ley estaba enfocando, que era hacia el Señor Jesucristo. Manifiesta el apóstol gran perplejidad. Estoy perplejo, estoy asombrado de cómo ustedes, habiendo recibido la manifestación del Espíritu y la obra de Dios y todas las señales de que el Señor lo ha recibido como sus hijos, ahora estén dejando eso para adoptar obras humanas, para merecer de esa manera, para alcanzar de esa manera la salvación, la comunión con Dios. Déjame preguntarte, ¿de qué manera los falsos maestros pueden desviarnos de la enseñanza sana y del amor de nuestros guías espirituales?
Date cuenta que hoy de igual manera hay maestros, tal vez no totalmente judaizantes, aunque por ahí hay por lo menos tres sectas, tres grupos que tratan de hacer esto, de decirnos que hay que guardar la ley y llamarle Mesías, Yeshua HaMashiach y otras cosas que no estamos diciendo que son malas en sí, pero si te apartan de la fe en Cristo, que es fundamental para el perdón de los pecados, por favor, no les prestes atención. Si alguien te está diciendo que tú perteneces a una iglesia en la que se cree en Cristo como el único medio de salvación y creen en el Espíritu Santo que viene a la vida de los seres humanos para darles fortaleza y el carácter de Cristo, si estás en una iglesia así y alguien viene a decirte que no, que debes cambiar, etcétera, etcétera, por favor, ten cuidado, ten cuidado. No dejes que te aparten de esas verdades que has aprendido por la fe en Cristo Jesús. Ten cuidado porque los falsos maestros tratan de hacer eso. Tratan de apartarnos de nuestros líderes, de nuestros guías espirituales y robarnos el amor que tenemos hacia ellos e inducirnos por las doctrinas erradas, heréticas que ellos tienen. También señala que los hijos de la promesa son libres y no libres por otra cosa más que por esa promesa que Dios hizo a través de Abraham a toda la humanidad. El apóstol, aquí en los versículos del 21 al 31, que es la base de esta parte de la lección, señala los primeros versículos hablando acerca de dos hijos que tipifican dos pactos. Hay un hijo nacido, le dice el apóstol, por la carne, al que se le llamó Ismael, y hay otro hijo, que es el hijo de la promesa. Permítame leérselo porque estamos adentrándonos en el libro de Dios. Versículo 21, capítulo 4. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído lo que cuenta la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces noten, el hijo nacido por la carne es Ismael. Y dice Pablo que produce esclavos. Pero la promesa de Dios era a través de Sara. Según nos cuenta Génesis 17, 15 al 19, el Señor le dio una promesa a Abraham de que iba a tener familia. Ellos se desesperaron y por la decisión de Sara, de acuerdo a las normas de aquel momento, le recomendó que se acostara con su esclava, ya que según las normas de la cultura del momento, la cultura caldea, que es la que ellos conocían y habían vivido en ella, pues si una mujer
esclava era dada por su ama a un hombre y ella procreaba un hijo, ese hijo lo recibía la ama y lo podía asentar como su propio hijo, como que si ella lo hubiera dado a luz. Pero Dios le había dicho a Abraham que la promesa era a través de Sara, que iba a tener hijos de Sara. Y fue así. Por eso es que el apóstol señala que aquella promesa que Dios le hizo a Abraham en ese momento, Abraham más tarde, en el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 3, en donde le dice, te bendeciré y serás bendición, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa, dice el apóstol, esas palabras señalaban a Cristo y a la simiente de la fe, es decir, los hijos de la fe que creemos en Cristo. Por eso es en y a través de Cristo que se cumple la promesa que Dios le hace en ese momento a Abraham. Y te pregunto, ¿qué significa para ti ser hijo de la promesa? ¿Estás feliz? ¿Estás alegre? ¿Agradecido? Porque en Cristo has recibido la adopción como hijo y no como un esclavo. Si eso es así, entonces no hay necesidad de aumentar o de procurar otras cosas para quedar bien con Dios. Ya estamos bien. El apóstol hace tanto hincapié en esta porción que los hijos que se obtienen por la promesa son hijos de libertad. Noten esto. El hijo nacido por la carne manifestó recelos hacia el hijo de la promesa. Génesis 21:9 nos cuenta que cuando le celebraron una fiestecita al niño, que era Isaac, porque ya había crecido y lo iban a destetar y todo, entonces el hijo nacido según la carne, es decir, Ismael, se sentía con recelos acerca de este hijo de la promesa, y tristemente eso causó que fuera echado de la casa del padre. Así le dijo el Señor, echa fuera a esta esclava junto con su hijo. Vino de Sara la petición. Abraham no la quería cumplir, pero cuando Dios habló con Abraham, le dijo, oye lo que ella te dice, porque así será. Entonces, el hijo de la esclava no gozó de la herencia del padre, no disfrutó de lo que el padre tenía para sus hijos. Y de ahí que el apóstol haga un llamado a vivir como hijos de la libre y no como hijos de la esclava. Le señala a los Gálatas, adoptar la ley que fue dada en el monte Sinaí como un estilo de vida agregado a lo que ya tienen en Cristo es abandonar a Cristo y someterse a esclavitud. Pero ya son libres. Ya el Espíritu Santo vino a ustedes, les dice Pablo. Ya ustedes conocen a Cristo, han tenido comunión con Él. ¿Por qué se están apartando? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás condescendiendo con algunos religiosos y algunos legalistas? ¿Estás pensando que, bueno, sí, todas las religiones son buenas, sabiéndolas llevar? Eso no lo dice la Biblia. Cristo fue exclusivista en este caso, enfático. Dice, yo soy el camino. ¿Te das cuenta? Él, único. Yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie, nadie. Y eso en griego es lo mismo que en español y en cualquier otra lengua. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por eso quiero animarte hoy a que tengas cuidado. Hoy, tristemente, hay un espíritu por ahí de tolerancia, de sincretismo. No, dice, no importa. Ellos practican su religión, la religión del Islam. Solo le llaman, de otra manera le llaman a Dios, le llaman Alá. Pero cuando estudiamos los fundamentos de esa religión, nos damos cuenta que Cristo no tiene cabida en la fe islámica, que se llega a tener la salvación, según ellos, de otra manera, no a través de Cristo. O, como dice por allí otra religión llamada la fe Bahá'í, no importa en qué lámpara, llamándole lámpara a la religión que practica la persona, no importa en qué lámpara alumbre el hombre, todas van hacia Dios. Error. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Lo dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Es precisamente por la fe en el Señor Jesucristo, por la comunión con Él y por la presencia del Espíritu de Cristo en tu corazón que tú puedes tener la verdadera comunión y la verdadera relación con Dios. Por eso, no le agregues a tu fe en el Señor ninguna otra cosa que no sea la fe en Cristo, porque ninguna cosa que tú puedes hacer te completará esta salvación que se obtiene por creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador y por dejar que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros y nos transmite el carácter de Cristo para que podamos decirle al Padre Celestial: Padrecito lindo, Padre mío, Abba Padre. Esa es la expresión que el Espíritu produce en nosotros. Por favor, toma muy en cuenta esta verdad. No le agregues nada a tu fe en Cristo. Nada de lo que tú puedas hacer complementa la obra que ya Cristo hizo. Claro, más adelante vamos a estudiar otra lección en donde se nos enseña que la fe en Cristo también hay que agregarle acciones, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Te dejo con este pensamiento. Por favor, dale gracias a Cristo por estar dentro de ti y deja que el Espíritu Santo te transmita la vida de Cristo y vivas para Él hoy y siempre, para la gloria de Dios. Te espero en nuestro próximo estudio. Estaremos hablando del capítulo 5 de la carta a los Gálatas y más tarde del capítulo 6. Nos veremos entonces si Dios nos lo permite.